Buenas tardes. Hago este video para probar que las afirmaciones de Monseñor Snyder sobre el caso del Papa Liberio son falsas. Monseñor Snyder creyó encontrar en el caso del Papa Liberio del siglo IV, que reinó en el año 352-366, el caso perfecto para establecer que Francisco, siendo un hereje, es Papa. A continuación, voy a leer algunas cuestiones para poder comprobar que las fuentes donde recurre Monseñor Snyder para probar la herejía de Liberio son falsas. Cuando el Papa Liberio en 357 firmó una de las llamadas fórmulas de Sirmium, en el cual deliberadamente descartó la expresión dogmática definida como homo ousius y excomulgó a San Atanasio para tener paz y armonía con los obispos arrianos y semiarrianos de Oriente, los fieles católicos y algunos pocos obispos, especialmente San Hilario de Poitiers, se conmocionaron profundamente, y San Hilario transmitió la carta que el Papa Liberio escribió a los obispos orientales, anunciando la aceptación de la fórmula Sirmium y la excomunión a San Atanasio. En su profundo dolor y consternación, San Hilario añadió a la carta, en una especie de desesperación, la frase: anatema al prevaricador Liberio. El Papa Liberio quería tener paz y armonía a cualquier precio, incluso a costa de la verdad divina. En su carta a los heterodoxos obispos latinos Ursas, Valence y Germinius, anunciando las decisiones antes mencionadas, escribió que prefería la paz y la armonía al martirio. Eso lo encontramos en el Dechinger-Schönmetzer número 142. Anastasius Snyder, una voz profética de los 4 cardenales de la Santa Iglesia Católica Romana, en Rorare Caeli, 23 de noviembre de 2016. Es un buen intento, solo que tiene un defecto fatal. La prueba en la que Snyder confía es fraudulenta. Lo explicaremos. Primero, una palabra rápida sobre la fuente secundaria. Aquí Snyder cita al Dechinger-Schönmetzer, que es una de las ediciones posteriores a Pío XII de la colección magistral de documentos conocida como Dechinger. El primer Dechinger-Schönmetzer fue publicado en 1963 y recibió una crítica devastadora de Monseñor Joseph Clifford Fenton. La nueva edición, es decir, el Dechinger-Schönmetzer, agregó y eliminó algo del contenido y repasó por completo el sistema de numeración de los párrafos, lo que significa que los números antiguos del Dechinger y los nuevos números del Dechinger ya no corresponden. En las disputas católicas más tradicionales, por lo general, son los números antiguos los que se usan. Por ejemplo, de contenido perdido en el nuevo Dechinger sería la condena de la libertad religiosa por el Papa Pío IX. Un ejemplo del contenido agregado sería los documentos atribuidos al Papa Liberius citados por el obispo Snyder. Hay una razón por la cual las ediciones previas al Vaticano II de Dechinger no incluyeron los documentos en el que ahora confía Monseñor Snyder. Es porque eran de dudosa autenticidad o bien falsificaciones absolutas. Sin embargo, cuando el padre Adolfo Schönmetzer, 1910 a 97, los excluyó en su nueva edición, simplemente rechazó que no se aceptaran las cartas atribuidas al Papa Liberius como algo sin fundamento. Su autenticidad fue cuestionada anteriormente
La edición inglesa más reciente del Dechinger Schonmelzer, la llamada Dechinger-Hunnermann 43 edición del 2010, conserva estos documentos y también las notas de Schonmelzer. Ahora echemos un vistazo a las afirmaciones hechas por Monseñor Schneider contra el Papa Liberius. En esencia son las siguientes. Número 1. El Papa Liberio negó la homoousios dogmática, un término griego que significa de la misma substancia, consubstancial en latín, en referencia al Hijo de Dios, que es la misma substancia, entre paréntesis, no meramente similar, como el Padre, definida por el Consejo de Nicea número 325. El Papa Liberio, segundo punto. El Papa Liberio excomulgó a San Atanasio. Tercero, San Hilario de Poitiers lanzó una anatema al Papa Liberius. Cuarto, el Papa Liberio sacrificó la ortodoxia, es decir, la verdadera fe, para tener paz con los herejes. Primero, la acusación del Papa Liberius de negar el homoousion se basa en las llamadas profesiones de fe de Sirmium, de las cuales había 3. Para no hacer larga la historia, el Papa Liberius firmó la primera fórmula de Sirmia, pero no la segunda ni la tercera. Schneider basa su afirmación de herejía contra el Papa Liberio en su firma de la primera, cuyo texto encuentra en Dechinger-Hunnermann 139 y 140. El gran historiador de la Iglesia, el padre Reuben Persson, cuyo trabajo recibió la aprobación del Papa León XIII, explica el problema de la siguiente manera. La primera fórmula de Sirmia peca por omisión, ya que todo lo que contiene es católica, pero le falta el homoousios. La segunda es indudablemente arriana, la tercera es semiarriana. Proponemos mostrar que Liberius no pudo haber firmado la segunda o la tercera. Por lo tanto, la primera debe de reclamar nuestra atención. Queda, por tanto, solo la primera fórmula, promulgada en el año 351, la cual posiblemente Liberio podría haber suscrito. Si se examina esto, la carta de la herejía que se presenta contra el pontífice debía caer al suelo. Lea lo siguiente. Creemos en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, Creador y Hacedor de todas las cosas, en quien toda paternidad está en el cielo y se nombra en la tierra, y en su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, engendrado por todas las edades de Dios Padre, luz de luz, por medio de la cual todas fueron creadas, todas las cosas visibles e invisibles, en el cielo y en la tierra. Él es el Verbo y la sabiduría verdadera, luz y vida, y en los últimos días fue hecho hombre y nació de la Santísima Virgen, crucificado, muerto y enterrado. Él se sienta a la diestra del Padre y debe de venir al fin de los tiempos para juzgar a los vivos y a los muertos, y juzgará a cada uno según sus obras, cuyo reino no tendrá fin y durará infinitas edades. Él se sienta a la diestra del Padre, no solo en este momento, sino en el futuro y en el Espíritu Santo, es decir, el Paráclito, quien, habiéndole prometido a los apóstoles después de su ascenso al cielo, envió a enseñarles y aconsejarles en todo, por medio de los cuales se santifican todas las almas que sinceramente creen en él. Ahora bien, aunque la palabra homoousios no se encuentra en esta profesión, no hay nada contrario a la doctrina católica sobre la divinidad de la palabra. La omisión no debería haber sido permitida, ya que la ortodoxia consideraba que una inserción del término consubstancial era una salvaguardia para la verdadera fe,
pero todos los que lo omitieron no fueron considerados en la época de Atanasio como necesariamente heréticos. Nunca hubo un defensor más extenuante de la palabra homoousios que el santo obispo de Alejandría, San Atanasio. Sin embargo, dice en su libro sobre los sínodos, número 41, no es correcto considerar como enemigos a los que aceptan todos los otros escritos de Nicea y dudan solo de la palabra consubstancial, porque discutimos con hermanos que son de la misma opinión que nosotros mismos, poniendo en un hombre solo la controversia, porque cuando confiesan que el Hijo es de la substancia del Padre y de ninguna otra substancia, que Él no es una criatura o una cosa hecha, sino un Hijo verdadero y verdadero, la palabra y la sabiduría, que existe uno en el Padre, no está lejos de profesar el término consubstancial. Ahora podemos concluir nuestra disertación sobre la ortodoxia del santo Liberio. Hemos visto aquí que los argumentos en su contra no son sostenibles, pero hay abundantes pruebas positivas a su favor y que si firmó alguna de las fórmulas de Sirmia, fue una libre de herejía. Reverendo Reuben Persson, Studien in Church History, volumen 1, tercera edición, Filadelfia, por el padre John Joseph, páginas 230 y 232. Una razón que pudo haber llevado al Papa Liberio a firmar un credo omitiendo la palabra homoousios es el hecho de que este término, aunque perfectamente ortodoxo, a veces fue secuestrado por los herejes sevilianos, quienes negaron la Trinidad de las personas y afirmaron que el Padre, Hijo y Espíritu Santo eran simplemente tres modos de una única persona divina. Ver Enciclopedia Católica, Monarquianos. Enciclopedia Católica, Monarquianos. Segundo, la afirmación de que el Papa Liborio excomulgó a San Atanasio es igualmente falsa. Remitiremos al lector a la exclusiva argumentación hecha por el señor John Daly sobre este tema, del que hemos recibido permiso para publicar en nuestro sitio web. Dice el artículo de Amor de la Verdad. La presunta caída del Papa Liberio, su supuesta excomunión de San Atanasio y otros libelo antipapales de John Daly. La presunta condena del Papa Liberio a San Atanasio se encuentra en la carta Studien Paci, extraída en Deschinger Hinnermann 138, pero no hay duda de que esta carta es fraudulenta, es decir, no fue escrita por el Papa Liberio. El historiador Sosomen dice que fueron puestas en circulación mentiras a expensas del Papa Liberio, a saber, que dio su sanción a la doctrina anomeana. Tampoco se puede negar que se le atribuyeron cartas falsas tanto a él como a San Atanasio. A esta clase pertenece en primer lugar la correspondencia entre Liberio y Atanasio, incondicionalmente reconocida como espuria, y lo que es aún más importante para nosotros, una carta de Liberio a los obispos orientales contenida el mismo fragmento de Hilary y comenzando con las palabras Studien Paci, que esto debe de ser necesariamente espurio, ya que lo hemos dicho y Baronius lo reconoció. Los editores benedictinos de San Hilary y el voladista padre Stilling también lo ha demostrado a detalle.
Así pues, aquí tenemos un ilustre historiador de la Iglesia que nos dice que el Studiens Pacis es espurio, y como veremos ahora, también lo es la carta Pro Dificio, que también se encuentra en el Dechinger Hunnermann número 141, y que es la carta en la que el obispo Schneider confía expresamente al hacer sus afirmaciones falsas sobre el Papa Liberius y también de San Hilario. Con respecto a la cuestión de la autenticidad del Pro Deificio, el padre Gefele nos informa que una investigación exhaustiva revela que es tan espurio como las otras dos cartas comúnmente, pero falsamente atribuidas al Papa Liberius. Después de enumerar todos los motivos por los que las tres cartas no pueden ser auténticas, concluye: a causa de esto, y debido a la imposibilidad de reconciliar estas cartas con una historia bien autentificada, tengo tan pocas dudas de su naturaleza espuria como Baronius, Stilling, Petrus, Bellerini y Mazzarini, Palma y otros, y concluyo que fueron escritas por el interés anomoeano, por algún griego que tenía muy poco conocimiento de la lengua latina. Tal falsedad y falsificación, sin embargo, no tienen por qué sorprendernos, ya que sabemos que las cartas falsas atribuidas a San Atanasio también fueron puestas en circulación por el partido arriano. Y Sozomen expresa explícitamente que los anomoeanos, escritos arrianos en Asia, habían difundido informes falsos acerca de Liberio, al que lo presentaban como habiendo aceptado sus puntos de vista, afirmando la segunda fórmula de Sirmia y rechazando la enseñanza de la Iglesia. ¿No podría haber sido estas tres cartas los medios empleados para difundir esos errores falsos? Gefele, Historia de los Consejos, volumen 2, página 242. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta cuando escuche que alguien se refiere a estos documentos como prueba de que el Papa Liberio se alió con los arrianos y excomulgó a San Atanasio. El hecho de que estén incluidos posteriormente del Papa Pío XII en el Dechinger no los reivindica, al contrario, plantea la pregunta de que por qué el padre Schönmesser decidió incluir documentos que han demostrado ser falsificaciones. Recuerden que en el segundo video acerca del documento del Papa Sixto IV mencionaba que no aparecía en el Schönmesser de 1963. Continúo. Si queremos ser generosos con los escépticos, documentos cuya autenticidad es al menos altamente disputada, al incluir los Schönmesser, ¿por qué los ha declarado implícitamente como genuinos? Como resultado, el principal trabajo de referencia para las fuentes del dogma usadas en la Iglesia del Novus Ordo, que es este Dechinger, ahora incluye documentos espurios que están en desacuerdo con la ortodoxia de la Iglesia Católica y hasta condenan la ortodoxia católica y por lo tanto ennegrecen el nombre de un verdadero papa. Esto dice mucho sobre lo que ha ocurrido después del Concilio Vaticano II y las enciclopedias católicas. Invocar al cardenal John Henry Newman, como lo hace el Monseñor Schneider, no servirá de mucho, porque como explicó John Daly, el libro en cuestión fue escrito por Newman cuando todavía era anglicano, y es una obra en la que acusa al papado
de haber apostatado por completo en el Concilio de Trento, por lo que no es exactamente una fuente que debería de usarse para sacar conclusiones sobre el Papa o el papado. Tercera, la afirmación de que San Hilario lanzó un anatema al Papa Liberio, como afirma Snyder, es refutada muy fácilmente, incluso utilizando la misma fuente que cita a Monseñor Snyder, a saber, el Dechinger de Himmerman. 141. Si Snyder también hubiera leído la nota al pie adjunta en el número 141, habría visto que dice: estas inserciones no pertenecen a Hilario, sino que provienen de un copilador o copista de la carta. La frase "estas inserciones" se refiere precisamente a lo que Snyder dice de San Hilario, que agregó a la carta del Papa Liberio. Pero no. Estas adiciones, visiblemente marcadas en el texto usando paréntesis y guiones, fueron inserciones hechas por un copista, como la nota de pie de la página de John Messer lo admite. ¿No se molestó Monseñor Snyder en mirar cuidadosamente el texto en el que confiaba para impugnar la ortodoxia de un pontífice romano? El padre John Chapman confirma que la Enciclopedia Católica que las inserciones no fueron hechas por San Hilario. Intercaladas en la primera y la segunda carta son anatemas. Para el prevaricador Liberio, atribuidos por el falsificador a San Hilario. El padre Jefele también descarta las inserciones como claramente no hechas por San Hilario. Véase Jefele, Historia de los Concilios, volumen 2, página 242 y 243. Por último, la cuarta. La tesis de que el Papa Liberio prometió la fe y desertó a la herejía para tener paz con los arrianos se basa en la carta Quia Ichio, extraída en Dechinger Himmerman, página 142, al igual que las dos cartas antes mencionadas falsamente atribuidas al Papa Liberio. Esa también es una falsificación. El padre Chapman resume en la Enciclopedia Católica. En el mismo fragmento sigue un párrafo que declara que Liberio, cuando estaba en el exilio, revirtió todas estas promesas y acciones escribiendo a los malvados, prevaricando con las 3 cartas que completan el fragmento. Estas corresponden a las cartas auténticas que proceden cada una de la siguiente. La primera, Pro Deificio Timore, es una parodia de Obsecro. La segunda, Quia Ichio Uos, es una inversión de todo lo dicho en Qua Muios. El tercero, Non Doceo, es una parodia doloroso de leer de la carta de Osius. Las 3 son claramente falsificaciones compuestas por su posición actual. Reverendo John Chapman, Papa Liberius, en la Enciclopedia Católica, volumen 9 de 1910. Que el Quia Ichio sea una falsificación también es sugerido por el mismo texto, ya que en él el autor dice que la paz y la concordia son preferibles al martirio, algo tan obviamente en desacuerdo con la verdadera fe y tan absurdo que nadie podía creer que ha venido de labios del vicario de Cristo. En resumen, todo lo que Snyder aduce contra el Papa Liberio, algo que recordamos, solo lo hace para apoyar la idea de que Francisco es un verdadero papa. A pesar de
emitir las exhortaciones heréticas Amoris Laetitia resulta ser falso para aquellos que quizás todavía son escépticos. Hay que decir que la autenticidad de las pruebas citadas por Schneider están lejos de ser ciertas, porque es algo ciertamente muy disputado. Incluso los escépticos tendrían que admitir esto. Pero aún no hemos terminado. Lo que agrega un poco de ironía divertida a todo el asunto es que tanto el viejo como el nuevo Deschinger contienen un extracto de una carta escrita por el Papa a San Atanasio, que confirma la ortodoxia del Papa Liberius. Por esta fe, aquellos que fueron estimados como santos obispos soportaron con gusto el exilio, es decir, Dionisio, siervo de Dios, preparado por la instrucción divina, a los que siguen su ejemplo en santa memoria. Liberio, obispo de la Iglesia romana. Eusebio también de Vercelli y Hilary de los Galos, por no decir nada de muchos en cuya decisión la elección de ser atado a la cruz en lugar de blasfemar a Dios, Cristo, que la herejía arriana quiso llamar al Hijo de Dios, Cristo, una criatura del Señor. Papa San Atanasio, Carta Apostólica Dat Mihi Plurinium. Disculpen mi deficiente forma de leer el latín. Claramente, el Papa San Atanasio nunca recibió el memorándum sobre el escandaloso Papa Liberio y su capitulación a los arrianos o semiarrianos. En tiempos más recientes, el Papa Pío IX también pareció negar que el Papa Liberio había desertado a la herejía y excomulgado a San Atanasio porque escribió: Anteriormente los arrianos acusaron falsamente a Liberio. También nuestro predecesor al emperador Constantino, porque Liberio se negó a condenar a San Atanasio, obispo de Alejandría, y se negó a apoyar su herejía. Pío IX, encíclica Quartus Supra. En 1920, el Papa Benedicto XV citó a San Atanasio como ejemplo de alguien que confió en el juicio del Romano Pontífice como garantía de la ortodoxia y mencionó al mismo Papa Liberio como un ejemplo de Romano Pontífice que prefirió el exilio antes que comprometer la fe y la ortodoxia. Los antiguos padres, especialmente los que tenían las sedes más ilustres de Oriente, ya que aceptaron estos privilegios como propios de la autoridad pontificia, se refugiaron en la sede apostólica siempre que la herejía o la lucha interna les preocupaba. Solo con eso se les prometía seguridad en las crisis extremas. Basilio el Grande lo hizo, al igual que el reconocido defensor del credo de Nicea, San Atanasio, así como también Juan Crisóstomo. Estos inspirados padres de la fe ortodoxa apelaron desde los concilios de los obispos hasta el juicio supremo del Romano Pontífice, según las prescripciones de los cánones eclesiásticos. ¿Quién puede decir que no estaban actuando conforme al mandato que tenían de Cristo? De hecho, para que no demostraran ser infieles en su deber, algunos se fueron al destierro sin miedo, como lo hicieron Liberio, Silverio y Martinius. Papa Benedicto XV, encíclica Apostolarum Petro. Finalmente, no carece de importancia decir que el Papa Liberius figure como San Liberio en la edición anterior al Vaticano II de Deschinger. Antes de concluir con esta publicación, con este video, debemos mirar a otra justificación del obispo Schneider, lo que invoca en apoyo a los 4 cardenales que imponen a Francisco. Toda la Iglesia en nuestros días debe reflexionar sobre el hecho de que el Espíritu Santo no ha inspirado en vano a San Pablo a escribir la carta de los Gálatas sobre el incidente de la corrección pública de Pedro en Gálatas 2, 11, 15,
uno tiene que confiar en el Papa Francisco. Aceptará este llamamiento público de los 4 cardenales en el espíritu del apóstol Pedro, cuando San Pablo le ofreció una corrección fraterna para el bien de toda la Iglesia. Que las palabras de este gran doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, nos ilumine y consuele a todos cuando hay un peligro para la fe. Los individuos deben de reprobar a sus prelados, incluso públicamente, puesto que Pablo, que estaba sujeto a Pedro, fuera del peligro del escándalo, lo reprendió públicamente. Y Agustín comenta, el propio Pedro dio un ejemplo a los superiores al no menospreciar que sus súbditos lo corrigieran cuando ocurrió que había abandonado el camino correcto. Monseñor Snyder, es cierto que cualquier católico, incluso el vicario de Cristo mismo, puede ser reprendido por un inferior si peca públicamente y escandaliza a los fieles. Esta es una cuestión de corrección fraterna, ya que incluso el Papa es un pecador, incluso el Papa puede ser corregido fraternamente. Sin embargo, lo ocurrido con Francisco y los otros papas anteriores a él no es simplemente una cuestión de papas individuales que pecan, es mucho más que eso, es una cuestión que ellos han negado públicamente la fe o hacen las cosas que un verdadero papa no haría. Por la divina protección, por ejemplo, la promulgación de leyes disciplinarias perjudiciales para toda la Iglesia. En el caso de la exhortación Amoris Laetitia, Francisco ha promulgado a toda la Iglesia que el Vaticano II varias tesis teológicas que son francamente heréticas, como ha señalado hasta los estudiosos de la teología actual. Esto es algo imposible, pues el verdadero Papa invocar a Gálatas 2, 11, 15 no ayudará al obispo Snyder. Aquí, como lo demostramos en este video a continuación, la falta por la cual San Pablo reprendió a San Pedro no fue una cuestión de herejía, sino fue incluso como un pecado mortal, fue simplemente un pecado venial tal vez, el arriesgarse innecesariamente a dar el llamado escándalo a los débiles. Una serie de lectores ahora se apresurarán a decir: pero San Pedro, el primer papa, negó a Jesucristo 3 veces. Fue un pecado mortal. Sí, pero esto ocurrió antes de ser papa, cuando era Simón Pedro. Bueno, espero que se hayan aclarado sus dudas. En la Iglesia Católica no ha habido papas herejes en la verdadera Iglesia Católica. Podríamos hacer una reflexión si realmente ha habido una ruptura después del Concilio Vaticano II, en el Concilio Vaticano II, de lo que ha sido el magisterio y la tradición de la Iglesia anterior al concilio, o no. Si realmente ha habido una ruptura en lo que es la historia, el magisterio y la tradición de la Iglesia, podríamos que reflexionar si no estamos ante una situación más grave de lo que nos imaginamos, la creación de una falsa iglesia. Que tengan buenas tardes. Dios los bendiga. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viva Cristo Rey.